Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Jesucristo. La forma más contundente, el proceso más impactante para traer hombres y mujeres a los pies de Jesús es presentando el evangelio de la gracia de Jesucristo. En el capítulo 8 y en el capítulo 11, y verso 19 al 21 del libro de Hechos, encontramos también la escritura que dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Porque había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. A mí me encanta este pasaje bíblico, porque fíjese lo que dice este pasaje bíblico. Para el poder del evangelio no hay imposible. Primero, un grupo de creyentes había ido a los griegos y los había ganado para el Señor. Pero después de haberlos ganado para el Señor, la pregunta de los discípulos era: pero ¿y qué de nuestros hermanos judíos? Desde luego, cualquiera otro hubiera dicho: es más fácil ganar a los griegos que a los judíos. Es más fácil que los griegos se conviertan antes que los judíos. Es como muchas veces pensamos: es más fácil que en las repúblicas vecinas se convierta más gente que en San Francisco. No estoy hablando de San Francisco de Estados Unidos, sino de aquí, ¿verdad? Es más fácil que se convierta la gente humilde, pobre y sencilla que el rico. Es más fácil que se convierta el muchacho del caserío que el muchacho de la universidad. Es más fácil que se convierta fulano de tal el piragüero y no fulano de tal el ejecutivo. Y la evidencia bíblica que tenemos aquí es totalmente distinta. Cuando los discípulos dijeron: ¿pero qué es lo que estamos haciendo? Nada más que predicándole a los griegos. No, es tan igual de poderoso el evangelio para ganar a unos como para ganar a otros. El día pasado un querido hermano me dijo: pastor, ore por esta persona, porque esta persona es tan pobre y tan pobre y tan pobre que lo único que tiene es dinero. Porque ser rico no es sinónimo de tener gozo. Porque ser rico no es sinónimo de tener esperanza. Porque ser rico no es sinónimo de ser salvo. Porque ser rico no es sinónimo de tener paz. Porque ser rico no es sinónimo de tener bendición del cielo. Por lo tanto, la iglesia y los creyentes no podemos sentirnos intimidados. Note bien que aquí la historia dice con perfecta claridad: decidimos no hablarle a ningún griego, solamente nuestra tarjeta eran los judíos. Y cuando empezamos a hablarle a los judíos, ellos también respondieron al evangelio de Jesucristo. Ahora bien, en este capítulo que nosotros hemos leído, hay dos características que vale la pena señalar. Dos. La primera de ellas es el predominio de los verbos que tienen que ver con la palabra visión. Es el predominio. Si usted observa en este primer capítulo, el predominio de la palabra visión o del verbo que tiene que ver con esa palabra es abundante. Por ejemplo, en el verso 29 del capítulo 1 de Juan, dice: el día siguiente
vio Juan a Jesús. En el verso 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu. En el verso 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu. Y en el verso 34 dice, y yo le vi. Y en el verso 36 dice, y mirando a Jesús que andaba por allí. Y en el verso 39 dice, y le dijo, venid y ved. Y en el verso 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Y en el verso 46 dice también la Escritura, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. En el verso 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael, en el verso 48 le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. En el verso 50 respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera. Y en el verso 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Note bien el predominio de los verbos de visión. El predominio de ese verbo que tiene que ver con visión. Ahora, ¿qué importancia tiene la capacidad para el discípulo de ver y escuchar? ¿Por qué aparece tantas veces aquí el predominio de los verbos de visión? ¿Qué implicación tiene eso para la vida? Si usted y yo vamos al capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, y leemos el verso 23 del Evangelio según San Lucas y el verso 24, dice, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué es tan importante el decirle a la gente ven y ven? ¿Por qué es tan importante poder exponer el Evangelio, no mera y sencillamente con una expresión retórica, sino con un testimonio de convicción? ¿Por qué es tan importante? Fíjese lo que está diciendo Jesús aquí. Los profetas de la antigüedad tuvieron la visión de Cristo. Los profetas de la antigüedad tuvieron la visión del Mesías. Los profetas de la antigüedad tuvieron la visión de la iglesia. Los profetas de la antigüedad tuvieron la visión del poder de la iglesia, de la fuerza de la iglesia, de la unción de la iglesia. Pero ¿sabe algo? Ellos lo vieron todo, pero sabían que no lo podían disfrutar. Ellos lo vieron todo, pero sabían que no podían ser partícipes de dicha experiencia. Jesús está diciendo aquí, hay un gran privilegio para ustedes. Hay un gran privilegio para nosotros. Hay un gran privilegio para el mundo. Oiga, el mundo tiene un gran privilegio. El pecador tiene un gran privilegio.